Ya el VIH también, uno de los que siempre está presente. ¿Cuál está la presentación? ¿Cuál? Parvovirus en el ámbito canino, papilomavirus también, ¿no? Tanto en humanos como en bovinos. ¿Qué otros virus más conocen, chicos? ¿Saben que no el año pasado la picadura del mosquito? Dengue, ¿verdad? Dengue. Hasta ahora no sé qué casos de dengue. Yo creo que veía el otro día veía ayer un artículo que publicamos sobre que ya había un caso en Italia, ¿no? Un caso de dengue. O sea que el mosquito ya evolucionó. Ya evolucionó. Sarampión también es otro virus infantil, ¿verdad? Que lo tenemos una vez en vacuna y ya no. Y hay otros virus que también, algunos ya han sido controlados, no tenemos controlados, y algunos otros sabe Dios cuáles son, ¿no? Si dejan más entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos microorganismos. Muchos de ellos también ya los conocemos. Por ejemplo, ¿qué virus será el que esté afectando la rabia, ¿verdad? La rabia también es un virus importante, sobre todo para nosotros porque es zoonótico. El dengue, ¿verdad? Y por última materia que pasamos, que todos pasamos, ¿verdad? Conocimos a profundidad sobre el coronavirus, ¿no? La cepa esta del COVID-19. Ok, entonces lo que vamos a hablar hoy día es básicamente generalidad, vamos a conocer los virus, un poco de historia, cómo se clasifican a los virus, ¿verdad? Su estructura espiral y estrategias de aplicación. Vamos a hablar de las estrategias sinceros y todo lo que es personal, pero muy conceptos. Los virus son los organismos más variables que conocemos como microorganismos. Son aún más variables que las mismas bacterias, que ya de por sí es un grupo bastante grande, ¿no? Entonces, dentro de esta variabilidad, algunos ya los hemos mencionado como un nombre, ¿verdad? Cada uno de estos va a tener características diferentes. Tenemos, por ejemplo, ahí el virus de influenza, el virus, bueno, estos son imágenes en 3D, ¿verdad? Papilomavirus, tenemos el virus de VIH, tenemos a COVID-virus, el virus de la viruela, son los COVID-virus, la peste bovina, esta de acá es la cólera porcina, esta de acá es virus del distemper, tenemos, no, esta es de la hepatitis, que está afectando el hígado, tenemos de la distemper, la diarrea viral, que también afecta a muchos mascotas, la lengua azul, la fiebre aftosa y pues coronavirus, ¿no? Y de hecho la lista va a quedar corta, así que seguimos llenando de imágenes a nuestra pantalla. Entonces, como ven, la gran variabilidad de los virus también habla un poco del manejo de estas enfermedades, que no es tan sencillo, uno para el diagnóstico y otro para el tratamiento, ¿no? Y además se sabe que estos organismos son organismos que no necesariamente se consideran organismos vivos, ¿ya? Vamos a ver por qué no se consideran organismos vivos, pero van a depender del medio de ellos. Recién hace unos 200 años aprox, ¿no? Que recién tenemos conocimiento sobre estos microorganismos. Sabemos que ellos están presentes durante toda la vida, ¿no? Pero digamos a partir de 200 años atrás han sido descubiertos como tal, ¿no? Como agentes virales, agentes que causan enfermedades que no son necesariamente las bacterias, ¿no? Entonces, dentro de su gran diversidad biológica, estos van a ser organismos aún más grandes, decíamos, que las mismas bacterias, que el reino vegetal, incluso que todos los animales juntos. Estos virus así también pueden afectar a los mismos microorganismos que ya conocemos, pueden afectar a los mismos hongos, pueden afectar a las bacterias, pueden afectar incluso a algunos parásitos, ¿verdad? Usuarios, vegetales y animales. En general, a cualquier ser vivo que conozcamos, los virus pueden afectarnos en gran medida. Por ejemplo, en esta imagen que les recuerda a
de lo que conocemos hasta ahorita en microbiología. Parecen unos pocos, ¿verdad? Parecen unos pocos, ¿no? Gran negativos, incluso si los queremos clasificar. Pero esto, si yo hago un mejor acercamiento, me voy a dar cuenta que la morfología de estas estructuras no son necesariamente exactamente redondas, ¿no? Sino más bien son poliédricas, ¿no? Son como unas figuras geométricas. Y esta, por ejemplo, es el virus de la polio, ¿no? Que también es una enfermedad que ya la tenemos bastante controlada. Que es más, creo que ya es muy poco por lo que polio. Por ejemplo, es un adenovirus, que también es un virus, así como el anterior, de una morfología poliédrica, pero es de tamaño un poquito más grande, ¿no? Adenovirus también hay diferentes tipos de adenovirus. Este de acá es un virus por su morfología, es un virus alargado, ¿verdad? Filamentoso, y esta tiene, pues, pertenece a la familia de los filovirus, precisamente por la morfología que tiene. Este es el virus de los virus también, bueno, el primer virus identificado y conocido así como tal ha sido un virus que se ha descubierto en las hojas del cultivo del tabaco, ¿no? Más o menos en el siglo XIX se pudo descubrir que estas plantaciones eran atacadas por un microorganismo que hacía que esos cultivos se perdieran, ¿no? Y hay que recordar que en esas épocas, ¿verdad?, una de las más grandes, digamos, industrias que aportaban a la economía es la industria tabaquera, ¿no? Entonces, tener pérdidas sobre estas plantaciones representaba una pérdida importante en cuanto a la economía, y por lo tanto se empezaron pues a investigar el por qué estas plantaciones eran atacadas, y se descubrió de que se trataba de un organismo que no necesariamente era, digamos, un organismo bacteriano, ¿ya?, pero que tenía efectos tóxicos sobre la planta. De hecho, el nombre virus viene de un término que significa tóxico, ¿no? O veneno, ¿verdad? Por eso es que también se le puso el nombre de virus. Ahora, este virus del tabaco, en esos entonces, que se pudo descubrir que era un virus, es un virus, en cuanto a tamaño, es de los virus más grandes que existe en el entorno a los virus. Por eso también se pudo ser, digamos, de alguna manera fácil de identificar. Porque los virus en general son organismos muy pequeños que ni siquiera con un microscopio óptico de los que usamos normalmente en un laboratorio, ¿no?, que para los que usamos para ver las bacterias, que ya de por sí a 100x, que es lo máximo que llegamos a ver, las bacterias se ven chiquititas, ¿verdad? Pero con los virus, ni siquiera con estos 100x no los vamos a poder ver, ¿no? Entonces, para eso existen otros instrumentos aún más especializados que son los microscopios electrónicos. En el caso de este virus en particular, que es uno de los más grandes, pues sí se pudo detectar con estos microscopios normales que tenemos, ¿no? Los varios filtros que se hizo sobre hojas atacadas, se pudo descubrir que existía otro microorganismo que no era bacteria que lo atacaba. Entonces, en cuanto a la breve historia de la biología reporta casos sobre enfermedades víricas desde el Antiguo Egipto. Los primeros reportes que se tienen es en el Antiguo Egipto, ¿no?, con esta imagen que tenemos acá grabada, ¿verdad? Vemos acá un faraón, me parece, que tiene una pierna, digamos, más delgada y más corta que la otra, ¿no? Probablemente este faraón haya sido afectado por el virus de la polio y que hizo que esta pierna no se atrofiara, ¿no? Es uno de los efectos que causa este virus, el virus de la polio. Otro reporte histórico que se tiene también es al faraón Ramsés V, ¿verdad? Que cuando se descubrió la momia de este faraón, se descubrió que el rostro de este personaje contaba con secuelas de lo que viene a ser un caso de viruela, ¿no? La viruela viene a ser una enfermedad vírica que se forman, digamos, formaciones térmicas de piel, como si fueran unas ámpulas, ¿sí? Que se forman como un acceso, ¿no? Y si se revientan, dejan marcas, dejan
huellas, ¿no? Y estas huellas fueron lo que se pudo detectar en el doctor. Y esas huellas, es más, se le conoce como el nombre de borrado, ¿no? Las cicatrices que quedan en la piel por estas lesiones se conocen como el nombre de borrado. Ahora, no solamente viruela hace borrado, ¿no? Borrado puede hacer en los casos de acné u otras enfermedades que también pueden lastimar y dejar cicatrices en forma circular, ¿no? En la piel. Ahora, otro aporte en cuanto a lo que es la virología, de la historia de la virología, se menciona también a Edward Jenner, que en 1976, ¿verdad?, descubrió la primera vacuna contra la viruela, a quien inoculó a un niño de 8 años, un trozo de viruela inoculada chacal, inyectó al niño, y el niño que luego con la viruela no hizo lesiones, ¿no? Entonces fue así que se descubrió la primera vacuna contra la viruela, ¿no? Que fue Edward Jenner, que lo pudo descubrir. Y con esta primera, descubrimiento de las vacunas, se fueron descubriendo vacunas en el transcurso de los años, sobre todo en el siglo XIX. Las vacunaciones contra otras enfermedades fueron también surgiendo, y además la vacuna de la viruela, ¿verdad?, también ya se distribuyó a todo el mundo, y es por eso que la viruela ha sido una de las enfermedades que sí se pudo desaparecer casi en la gran parte del mundo, ¿no? Por ahí siempre había casos de viruela en las zonas del África, pero digamos en todos los demás países estaba contenida esta enfermedad hasta que tuvimos el COVID y vinieron otros brotes de viruela, pero ya no es esta primera viruela que se tenían en esos años, ¿no? Ya más bien es otro tipo de viruela que está en la actualidad todavía por ahí circulando, ¿no? Que es la viruela del mono, ¿no? Es otra cepa. Pero la vacuna, se ha determinado que esta vacuna, que es la vacuna que siempre se ha usado, ¿verdad?, también puede proteger contra la viruela. También con el señor Anthony Van Leeuwenhoek, el que siempre lo mencionamos, ¿verdad?, que es el descubridor de los microscopios, ¿no? También gracias a él se pudo visualizar el virus del tabaco, ¿no? Fue el primer virus visualizado con estos equipos. Robert Koch y Luis Pasteur también tuvieron una participación grande con la determinación ya de las patogenias, ¿no?, que se desarrollaban de diferentes enfermedades, ¿no? Y además vamos a ver que Luis Pasteur también fue el que comenzó con las vacunas contra la rabia, que era una enfermedad que hasta ese entonces no tenía forma de controlar y era sumamente mortal, ¿no? También vamos a ver que Friedrich Müller y Paul Frosch fueron también los que determinaron que la fiebre aftosa en los bovinos era causada por un virus, ¿no? Y así, ¿no? De hecho, vamos a encontrar también mucho más, personajes que han aportado en gran medida a lo que es el mundo de la biología, ¿no? De descubrimientos, de nuevos virus, de nuevas cepas, de tratamientos, o tratar de controlar estos. Entonces también les contábamos sobre Luis Pasteur, que fue el que descubrió o pudo fabricar por primera vez una vacuna contra la rabia, ¿verdad? Y que de esta manera vacunó a un niño también contra esta enfermedad, y cuando este niño fue mordido con este perro con rabia, ya no pudo desarrollar la rabia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues, se determinó de que la enfermedad de la rabia se puede controlar muy bien con las respectivas vacunas. Ahora, eso es el control, ¿verdad? El sostén. No necesariamente que en el momento que se desarrolla la enfermedad vayamos a tener un terapéutico cuando ya la enfermedad esté instaurada, ¿no? Si la rabia ya comienza a tener signos clínicos, todos los signos nerviosos, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Es una enfermedad que
hígado, ¿no? Por ejemplo, al hígado de un humano, ¿ya? Lo más probable es que esa cepa solamente afecte a virus de humanos en general. Puede afectar a lo mejor unos otros, pero son así bastante específicos, ¿no? Igual, los virus del sistema nervioso solo afectan al sistema nervioso, no van a compartir otros sistemas o no van a compartir, digamos, otros huéspedes en general. Y si entran otros huéspedes, lo más probable es que haya ya habido mutaciones y no haya sido el original, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con influenza. Influenza, lo que ha pasado es que ha mutado para que pueda tener nuevos huéspedes. Miren, por ejemplo, acá vamos a ver la gran diferencia de tamaños que existe de estos microorganismos. Si nos comparamos un virus con primero con un glóbulo rojo humano. Un glóbulo rojo mide aproximadamente 10, no más, ¿no? Mide 10.000 nanómetros, ¿no? Que casi ni sale en imagen. Una coli mide de 1000 a 1000 nanómetros. Y ya de ahí los organismos más pequeños tenemos al ébola, ¿verdad? Los virus vacunales son también viroides. Y entre ellos ya vemos los más pequeños, ¿no? Miren, el virus del tabaco, adenovirus. Y más pequeño, creo que el adenovirus, ¿no? Es el más pequeño. Como para poder un poco tener una noción de los tamaños. Siempre me gusta mostrar esta página. Es una página que tiene como una especie de escalas, ¿verdad? Para poder dimensionar el tamaño de los microorganismos frente al virus. Bien, acá vamos a dimensionar un poco mejor el tamaño de los virus. Esta es la letra, por ejemplo, la letra regular del 12, ¿no? Del tallo, el tamaño 12. Este es un grano de café que tiene de 12 a 8 milímetros, el tamaño de un recuadro de 1 milímetro aprox, el grano de café, y esta es la de una semilla de sésamo. Si yo me acerco un poco más, vemos la siguiente escala, estoy viendo un gramo de sal, ¿verdad? Miren la diferencia de tamaño con la semilla de sésamo. Aún todavía no aparecen los virus en esta escala. Estamos a 0.5 milímetros, o sea, la mitad de la regueta milimetrada, la mitad, ¿no? Un granito de sal. Yo me acerco más, ¿verdad? Después del granito de sal, acá sí encontramos un microorganismo que ya está en micrómetros, que son las amebas, Paramecium, amebas, que son de los microorganismos, entre 500 nanómetros a 210 nanómetros. ¿No? Me acerco un poco más. Acá recién vemos a lo mejor una célula humana que es un óvulo, ¿verdad? Un óvulo humano que está en 130 nanómetros. Me acerco un poco más, todavía no aparecen los virus, no hay virus a la vista, ni bacterias. Una célula de piel, 30 micrómetros, un fotorreceptor, una célula nerviosa, un glóbulo rojo, 8 micrómetros, un cromosoma, 7 micrómetros. Acá recién aparece la primera bacteria. Esta es una levadura, miren, la levadura de 3 a 4 micrómetros más grande, ¿verdad? Las levaduras son un poquito más grandecitas que las bacterias. Acá
obligados, ¿no? Ellos necesitan de una maquinaria viva para poder replicarse. También, a ver, no necesariamente les tengo que leer todo, ya voy a leer lo más importante, o les voy a explicar lo más importante. En el caso de esta, por ejemplo, se refiere a que hay algunos virus, ¿no? En el caso de que los virus no necesariamente es una pequeña que la bacteria, porque el mosaico es uno de los más grandes que sí se puede ver, ¿ya? Pero los demás ya sabemos que son pequeños, ¿no? Los virus no van a crecer, no se van a dividir por sí solos, no van a tener esta capacidad, ¿ya? Los virus, cuando están en su forma infectiva, en su forma activa, se denominan viriones o virión, ¿ya? Pero los virus son más una denominación de su forma taxonómica o biológica, ¿no? Si yo me quiero referir, digamos, a un virus activo, se denomina mejor como viriones, ¿ya? Además, pues ya sabemos que los virus van a carecer de todo un sistema propio para metabolismo, para crecimiento, para reproducción. Ellos no cuentan con esas cosas, ¿no? Dependen completamente de su célula al cual esté expuesta. ¿Qué más sabemos de los virus? Entonces, ¿los virus están vivos o no? Siempre está en eso de que igual te enferman, ¿no? Como según la dogma dice de que no, pero algunos autores dicen de que no, que sí puede ser, entran en ese dilema, ¿no? Son organismos pues inertes, pero tienen esta capacidad de poder pues replicarse tomando, ¿verdad?, la maquinaria del hueso. Otras nomenclaturas con respecto a los virus, por ejemplo, vamos a ver que encontramos el término de viroides. ¿Ya? Los viroides son microorganismos que van a tener como material genético a un ARN circular solamente de 200 a 400 nucleótidos. Un genoma pequeño, no van a tener cápside, es decir, prácticamente van a ser solo material genético, y estas básicamente afectan principalmente a las plantas. Tenemos otro grupo en particular que se denominan los virusoides, que es un poquito más grande que los viroides también, de aproximadamente 1000 nucleótidos. Estas van a necesitar de un virus para poder aplicarse, van a necesitar como de un virus satelital, pero también afectan principalmente a las plantas, ¿no? De hecho, también es importante conocerlos. Otros no son virus, ¿no? Se llaman priones más bien, que tampoco son moléculas infectivas, porque son proteínas básicamente. Proteínas que van a tener la capacidad de infectar a un microorganismo, ¿no? Pero no son material genético, son proteínas, ¿no? En general. Dentro de estos priones, por ejemplo, tenemos priones que afectan a las llamadas vacas locas. ¿No escuchas esa enfermedad de las vacas locas? Las vacas locas son causadas por los priones. Hay otro que es la enfermedad del scrappy en bovinos. ¿No han escuchado? El scrappy o el guru en humanos o primates. ¿No? Bueno, también son enfermedades que son producidas por ciertos priones, ¿no? Por estas proteínas infectivas. ¿Cuál es la conformación o la estructura que tiene un virus? Ahora vamos a conocer. Un virus está básicamente conformado por 2 o hasta 3 quizás componentes, ¿no? En cuanto a componentes proteicos, lípidos o carbohidratos, ¿verdad? Vamos a ver que cuentan con unas proteínas, pueden ser estructurales o no, que van a, digamos, bordear a lo que es la parte central, que es su material genético. Algunas van a contar también con lípidos, porque algunas van a tener una capa fuera de este material genético, fuera de estas proteínas, que se va a denominar envoltura, que es de componente lipídico como una membrana, ¿no? O también le pueden llamar cápsula, ¿ya? Y también vamos a ver componentes en base a carbohidratos, como algunos oligosacáridos o polisacáridos que se van a encontrar en las partes más superficiales, ya sea del componente proteico
Y decíamos que también algunos van a tener, aparte de la cápside, otra envoltura más, ¿no? Que es una membrana lipídica, que es esta de acá, la tercera, ¿verdad? Eso solo van a tener algunos, ya no todos tienen esa membrana. Esa membrana se va a denominar una envoltura o también le pueden llamar cápsula. ¿Ya? Y esa envoltura que ciertos virus van a tener, lo va a tomar básicamente de su célula huésped del cual este ha salido, ¿no? Entonces, esa membrana es básicamente, no es del propio, sino va a ser tomada de la célula huésped. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de virus básicamente con respecto a su estructura viral. Algunos virus van a ser los llamados virus desnudos, que solamente van a contar con material genético y la cápside, y algunos van a tener material genético, cápside y envoltura o cápsula. Entonces, esos son los tipos básicamente dentro de estas, también de esta cápsula o envoltura o la parte más externa de esta cápside, vamos a encontrar ciertas proteínas que van a servir como también como receptores. Ahora, esta cápside va a estar conformada por proteínas. Yo no hago mi cursor, y allá no se ve el cursor. Entonces, esta cápside, miren, esta es la cápside. La cápside está conformada básicamente por proteínas integradas. Estas proteínas se van a denominar capsómeros, ¿ya? Entonces, acá tenemos material genético con su cápside que está conformada por proteínas que se denominan capsómeros. Esta es una unidad de una partícula viral, ¿no? Y decíamos que hay otros virus que van a tener, aparte de la membrana, no, del material genético y la cápside, una membrana más, una membrana que lo va a tomar de su célula huésped, una membrana lipídica, membrana que se va a denominar envoltura o también cápsula, ¿no? Y sobre estas envolturas o cápsulas vamos a encontrar también ciertas proteínas o glicoproteínas, ¿no? Pueden tener también componente a base de glucosa o proteínas que van a ser básicamente receptores, ¿no? Lo que va a ser propio del virus entonces va a ser su material genético, su cápside, por ahí las glicoproteínas que van a también ser parte del virus, pero lo que va a tomar de su huésped son solamente las células los virus que van a tener su membrana, que la membrana la van a tomar de su célula huésped, ¿no? Al momento de salir. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, desde el punto de vista de si existe en una cápsula envoltura, tenemos una clasificación primaria, ¿no? Una clasificación, una de las tantas clasificaciones que se le da a los virus es dependiendo de la presencia o no de esta cápsula. Virus desnudos, a los que no presentan esta envoltura, y virus con envoltura o virus envueltos, aquellos que sí presentan envoltura. Miren acá como la envoltura es tomada, ¿verdad? De la célula huésped al momento de hacer la exocitosis, ¿no? Al momento de salir de la célula para infectar otras, toma la membrana lipídica de la célula huésped para poder tener su envoltura. Justo acá lo que les mencionaba, ¿no? Sobre lo que les mencionaba sobre los virus, es específicamente cuando nos referimos a una especie viral. Cuando hablamos en general de diferentes tipos de virus, podemos usar esta nomenclatura. Pero si ya nos estamos refiriendo, digamos, de una parte del virus que va a ser infecciosa, nos vamos a referir al término de virioma o viriones. Entonces, virioma o viriones van a ser la porción del virus que es infectivo. Ahora, esa porción del virus infectivo también puede ser todo el virus, que tenga la capacidad de ser infectivo. Los virus por completo también pueden tener la capacidad de ser infectivos, ¿no? Y el virioma es entonces la partícula infecciosa vírica en su forma activa.
toma parte de la célula, de la membrana, ¿verdad? Pero no la rompe, no la daña, ¿no? Por ahí, o sea, tampoco va a quedar íntegra, ¿no? Pero no le va a hacer tanto daño como le hace un virus desnudo, ¿no? Solo va a tomar la porción y por ahí no le va a hacer una lisis completa, ¿no? También se dice de que los virus desnudos son más resistentes al calor, son resistentes a ácidos, son resistentes a la desecación, a diferencia de un virus envuelto, ¿verdad? Que esta membrana lipídica hace que sean sensibles a la desecación, sensibles al calor, sensibles a ciertos ácidos, ¿no? También en cuanto al tracto gastrointestinal, los desnudos sobreviven mejor que los virus envueltos, ¿no? Los virus envueltos no van a sobrevivir necesariamente al tracto gastrointestinal porque sabemos que pues, acá se segregan diferentes ácidos, ¿no? Para la digestión. ¿Qué más? En cuanto a la respuesta inmune, son infecciosos tras un periodo de desecación prolongado, a lo mejor sobreviven más tiempo en una superficie y todavía incluso aún teniendo su poder infeccioso. En cambio, los virus envueltos van a perder rápidamente esta capacidad de ser infectivos porque se van a desecar, ¿no? Esa membrana en realidad no le da una ventaja más, ¿no? del virus desnudo, ¿no? En cuanto a la respuesta inmune, que va a provocar un virus desnudo va a ser mediada básicamente por anticuerpos y en cuanto a los virus envueltos hace las dos, ¿no? Una respuesta inmune mediada celular y también por anticuerpos, por ambos. Quizás a lo mejor la respuesta inmune acá va mucho mejor, ¿no? Estos pueden ser transmitidos, los virus desnudos pueden ser transmitidos por heces, por polvos, ¿no? Por otros convites y generalmente los virus envueltos son transmitidos por secreciones como sangre, como saliva, como semen, ¿no? Los virus envueltos entonces se transmiten de otra forma. Necesitan estar, digamos, bajo cierto sustrato para sobrevivir. Si los virus desnudos son más resistentes a más cosas, ¿para qué les sirve la cultura extra? Bueno, les sirve a estos virus para su, digamos, su forma, o sea, su particularidad de ellos, ¿no? Ellos necesitan tener esta envoltura y a lo mejor ellos no necesariamente necesiten salir de un cuerpo para poder sobrevivir, porque ellos necesitan estar dentro del cuerpo y si salen, ya obviamente se mueren. En cambio los otros no todavía pueden resistir. Y ya es propio de su característica de cada virus. La envoltura en realidad no lo hace más fuerte, creo que son más fáciles. Ahora también depende del virus, ¿no? Del grupo de los virus que son envueltos van a haber virus que son más virulentos que otros, ¿no? Cada conocido. En cuanto a esta superficie, ¿verdad? Que tienen los virus, también vamos a encontrar algunas proyecciones o espículas que van a ser a base de glucoproteínas, ¿no? Que más bien van a tener van a estar relacionadas para el momento de la identificación y del ensamblaje cuando se encuentren con su célula aliada, ¿no? Esa va a ser básicamente la función de estas glicoproteínas que se encuentran en la parte superficial de los virus, ya sea en su membrana, si es que tuviera, o ya sea en su cápsula. Ahora, cada virus en particular va a tener estas glicoproteínas también de diferentes formas, ¿no? Eso también va a ser todo un mundo. Los VIH tienen una forma, los adenovirus tienen otra forma, los coronavirus tienen otra forma, ¿no? Otra proteína. Algunos virus con envoltura, por ejemplo, tenemos sarampión, virus del herpes, ¿verdad? Lo que le va a dar a lo mejor como particularidad de tener membranas a estos virus es que estos virus
calor del estómago, la picadura de la araña, que son bolitas, ¿no? Son bolitas muy complejas. No, la boquera es otra cosa. No, la boquera es una lesión que sale acá al cambio, pero como que se abre, que me parece que es bacteriano, o debe ser bacteriano o por ahí a lo mejor con un ácido, pero no es por lo que hace el virus, son unas vesículas de líquido, ¿ya? Alrededor, y luego desaparecen, ¿no? Automáticamente desaparecen. Entonces, por ejemplo, es un virus del cuerpo que necesita abordar el cuerpo y no necesariamente salir al medio ambiente. Y se queda en tu ADN, ¿no? Entonces, en época de estrés, bajo ciertos factores que se van a predisponer, se activa y se vuelve a reproducir, ¿no? Se sale, todo, y luego se seca. Pero el ADN va a quedar siempre en el cuerpo. Entonces, estos que tienen envoltura, estos virus que tienen envoltura, también una forma práctica de saber si tienen una envoltura, por ejemplo, es someterlos a ciertos nutrientes orgánicos, ¿no? Porque como la membrana lipídica, pues, es un componente lipídico, se disuelve muy bien con éter o con cloroformo, ¿verdad? Exponerlos a estos me ayudarían un poco también a, digamos, de forma práctica, saber si es que los virus presentan o no la envoltura, no pueden formar ya de laboratorio. ¿Qué más me puede presentar esta envoltura viral? ¿No? Hicimos primero las glicoproteínas, ¿no? Que son estas espículas que nos sirven para la identificación de la célula huésped y poder ingresar, ¿no? Pero también vamos a encontrar otro tipo de proteínas en esta envoltura, como por ejemplo, las envolturas simples virales son las envolturas de una sola capa, pero también van a haber algunos virus que van a tener entre una o dos capas más adicionales a esta proteína, ¿no? O sea, puede tener doble capa o triple capa, ¿no? Y esto pues hace que sea un poco más difícil la interacción con el huésped, ¿no? Y hay algunos incluso que van a tener dentro de estas mismas envolturas internas proteínas a su vez, ¿no? Y a este se le va a llamar tegumen. Ahora, en cuanto a la clasificación de los virus, ya vimos uno, ¿verdad? La clasificación que vimos en un inicio fue en base a la presencia o ausencia de la envoltura. Si tiene envoltura o no, era virus desnudo o virus con envoltura, ¿no? Esa es una clasificación grande. Pero también hay otro tipo de clasificaciones. Hay clasificación según el hospedero, es decir, si tiene como hospedero a un animal, a un vegetal o a una bacteria. Según su envoltura, es decir, según la forma que tienen estas envolturas, ¿no? Si tiene forma, no es una envoltura que lo vimos, si tiene o no envoltura, desnudo o no envoltura. Según el material genético, hay virus denominados virus ADN, virus ARN, con cadenas dobles, con cadenas simples, ¿no? Según el material genético. Según el grupo taxonómico, es decir, según la familia que tienen, ¿no? Taxonómicamente también vamos a encontrar diferentes familias de los virus. En cuanto a la morfología de su cápside, también hay otro tipo de clasificación. La morfología de su cápside, si son helicoidales, lo que decíamos, si son icosaédricos, lo que vimos en la imagen, o si son complejos, ¿no? Van a tener las dos estructuras, como los bacteriófagos. Y hay otra clasificación que es una clasificación, digamos, más práctica y un poco más actual, que es la clasificación que hace Baltimore, que se llama la clasificación de Baltimore, ¿ya? Y esta clasificación de Baltimore también está basada un poco en el material genético y es la clasificación que vamos a usar entonces nosotros también para poder entender más adelante a los
Entonces, acá un primer cuadro sobre la clasificación de los virus. Les decía, según sus hospederos, decíamos que pueden afectar virus vegetales, virus animales o bacteriófagos que afectan a las bacterias, ¿no? Según su material genético, si son virus de ADN, virus de ARN, virus monocatenarios, bicatenarios. Según su cápside, si son virus helicoidales, virus psicosaéricos, virus complejos, los que van a tener las dos formas, ¿verdad? Si presentan o no la envoltura, virus desnudos o virus con envoltura. Generalmente los virus con envoltura van a ser los virus animales, los que nos afectan a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos esa membrana lipídica que va a aportar a estos virus. Y algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el virus del mosaico que afecta a los vegetales, que presentamos, el bacteriófago T4 y ya virus a animales que conocemos una gran lista, VIH, herpes, viruela, ébola, dengue, etcétera, parvo, coronavirus, rotavirus, rabia. ¿Qué más saben? Vamos a ver si sabe más de virus. Ok, entonces, vamos a empezar según su material genético. ¿Qué era eso? ¿Por qué no tenemos clase? Entonces, según su material genético, decíamos que los virus se clasifican primero si son ADN, si son ARN, ¿no? Que es la clasificación primaria. Pero en el caso de los virus van a existir aún otras categorías más, porque hay virus que van a tener, ya sea un virus de ADN, no el ADN que conocemos nosotros de dos hebras, ¿no? El bicatenario, sino van a ser de una sola hebra de ADN, entonces van a ser monocatenarios. En el caso del ARN, igual, en el caso de ARN aún más todavía, porque en el caso de ARN vamos a tener virus de ARN con dobles cadenas, virus de ADN con cadenas simples, y además en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces las categorías van aumentando, ¿no? En el caso de una célula animal, solamente tenemos ADN y ARN bicatenarios. No los tenemos en monocatenarios, no los tenemos nosotros, ¿no? Pero ellos sí, ¿no? Por eso es que son aún más variables que nosotros. Y además en una sola célula nuestra vamos a tener ambos componentes, ¿verdad? En una sola célula tenemos ADN y ARN. Y en el caso de ellos no los vamos a tener a lo mejor compartidos. Hay un grupito que por ahí que se llaman los retrovirus, que pueden tener dentro de su material genético ciertos segmentitos, ¿ya? Que pueden combinarlos, es más, ¿no? En el caso nuestro va a ser imposible combinar en una sola hebra, pues ADN y ARN, ¿no? Eso no existe en el caso nuestro. Pero como ven, en los virus todo es posible. Y es por eso que tenemos una gran variabilidad, incluso en cuanto a patogenia también, ¿no? Por ejemplo, acá en los estudios, lo que les contaba. Si solamente hablamos del ácido nucleico, ARN y ARN. Pero si hablamos en cuanto a formas de estos ácidos nucleicos, tenemos las que son lineares solo en línea entera, las que son circulares, es decir, también van a haber ADNs que van a estar como remillos, como en el caso de las bacterias, y hay algunos que van a tener segmentados por porciones, ¿no? Como en el caso de influenza, por ejemplo, tiene su material genético dividido. En cadenas, ¿no? Si son las cadenas monocatenarias, cadenas simples, o si son las bicatenarias, ¿no? Las que conocemos. Y también, si hablamos del sentido, vamos a ver si hay algunas que van a ser en sentidos positivos, hay algunas que van a ser en sentidos negativos, o que puedan tener ambos sentidos. ¿Sí entiende cuando hablamos del sentido positivo? Bueno, 3 kilos más 5 kilos más, ya eso. Yo ya, como yo sé que ustedes hayan llevado curso de molecular extensamente. Ok, entonces miren,
reovirus, tomavirus, coronavirus, etc. Y cada una de las familias a su vez tiene una gran variedad de géneros. Virus, rotavirus. A ver, ¿dónde está coronavirus? Esta familia pertenece a la familia de las coronabilidades. Está la gran variedad de coronavirus, porque los coronavirus son toda una familia bastante grande, ¿no? Porque tenemos el último coronavirus que afecta a humanos, tenemos coronavirus que afectan a cerdos, tenemos coronavirus que afectan a caninos, ¿verdad? Por eso vacunas también contra estos agentes, etc., ¿no? Entonces son una gran variabilidad, como ven en ese cuadrito de clasificación taxonómica. Ahora, antiguamente se usaba como clasificación a esta clasificación, pero esta clasificación no es muy práctica. Por ejemplo, no es muy práctica en cuanto a la patogenia. Por ejemplo, una familia podía tener diferentes virus que tengan diferentes rutas de patogenia porque tenían diferentes materiales genéticos en una misma familia. Entonces, eso hacía un poco difícil el entendimiento de las bacterias. Y es por eso que Baltimore fue el que clasificó de otra forma a los virus, ¿no? A los virus, ¿no? Bueno, pero siempre se menciona también la clasificación taxonómica, que es una de las primeras clasificaciones que se tuvo, ¿no? De forma científica. Bueno, vamos a regresar a este cuadrito que pasado, porque quería que vean la variabilidad de los virus. En cuanto a las diferencias entre los virus de ARN y ADN, también vamos a encontrar ciertas propiedades para cada uno de ellos. Primero el genoma, ¿no? Que ya lo vimos, ADN, ARN. Otra variabilidad que vamos a encontrar es el tamaño del genoma. Generalmente los virus de ARN, el tamaño de su genoma van a ser pequeños, y los virus de ADN pueden tener entre pequeños y grandes, ¿no? En cuanto al número de nucleótidos. En cuanto a las tasas evolutivas, es decir, las mutaciones, ¿verdad? Los virus de ARN van a ser de mutaciones altas. O sea, su tasa de mutación va a ser más rápida que un virus de ADN. Bueno, los virus de ADN generalmente mutan más lentamente, ¿no? El tiempo de infección, generalmente los virus de ARN hacen infecciones agudas, ¿no? Hacen infecciones rápidas, fase periodo y diarreicas. Pero los virus de ADN generalmente hacen infecciones persistentes a lo largo, ¿no? En el tiempo, incluso en años, ¿no? Podemos tener una infección vírica. En cuanto a su modo de evolución, se dice que los virus de ARN tienen una transmisión interespecífica entre interespecies, ¿verdad? Y los virus de ADN tienen una codivergencia a largo plazo. Como les decía, si es un virus que hace infección persistente, es a largo plazo, no es en el tiempo todavía. Los modos de transmisión, los virus de ARN generalmente los modos de transmisión van a ser por aerosoles, fluidos corporales, por vectores, por fomites, y los virus de ADN generalmente es por transmisión vertical, ya sea por secreciones de la madre del feto o por vía placentaria, o puede ser también por transmisión sexual, ¿no? En cuanto a los virus de ARN, generalmente el tamaño crítico va a ser grande, o el tamaño del virus van a ser virus generalmente de tamaño algo grandes o más grandes que el virus de ADN. Y las virulencias, en el caso de los virus de ARN, van a ser de virulencias altas, y estas van a ser de frecuencia baja, pero de frecuencia baja no quiere decir que estés libre, ¿no? De hecho, la infección va a ser latente, lenta en el tiempo, y a lo mejor en el tiempo voy a tener las consecuencias de la infección, que a lo mejor ya no va a ser causa del virus, sino ya van a ser las consecuencias secundarias que me puede provocar la infección persistente del virus. Ahora, también habíamos visto una clasificación en cuanto a su caso, en cuanto a su forma de los virus. Entonces, según la cápside, que es el que está protegiendo el material genético, ¿verdad? Y que está conformado por los capsómeros, estas proteínas que están entrelazadas entre ellas, vamos a tener hasta 3 formas de tipos de cápside que tienen los virus. Hay unos virus que van a hacer
desnudos, ¿ya? Es decir, sin membrana, sin envoltura o sin cápsula, ¿no? Tenemos virus helicoidales desnudos, también virus icosaédricos con membrana, con envoltura, o virus helicoidales también a su vez con envoltura, ¿no? Entonces, como ven, la complejidad se va haciendo aún más. Ébola está aquí. Helicoidal. En cuanto, según los virus helicoidales, ¿no? Que son los considerados los más sencillos, ¿ya? Tienen esta forma espiral, ¿no? Porque los taxómeros se van a unir entre ellos dando una forma en espiral a todo ese taxómero, y en el interior de ese taxómero se va a encontrar, ¿verdad?, a la molécula de superhélice ADN o ARN. En el caso de los helicoidales, ¿verdad?, estos helicoidales van a tener esta forma un poco más amplia que la anterior, permitiendo así que este material genético esté de alguna manera más libre. Y eso también hace que... el helicoidal. Yo estaba hablando de los helicoidales. Ya, este helicoidal, tenemos helicoidal. Esta forma helicoidal hace que los virus, ¿no?, que tienen esta forma, hagan mucho más fácil el ingreso del material genético a la célula huésped, como una forma de inyectarlo, ¿no?, o de penetrarlo, y así va de una manera, de una forma fácil a esta célula huésped. Esto más de lo mismo que hemos estado conversando, y lo que les contaba anteriormente fue esto de acá, que era del virus icosaédrico. Los virus icosaédricos, los que tienen la membrana, la cápside, en formas geométricas, van a tener un mayor espacio para que puedan contener a este material genético, y haciendo de que estas tengan una mayor libertad para poder estar dentro de este espacio, ¿no? Y puedan ya sea compactarse o descompactarse dependiendo en qué momento se encuentren, ¿no?, de su replicación. Y dentro de los virus complejos tenemos, por ejemplo, los bacteriófagos, ¿no?, de que ya decíamos. Los bacteriófagos se van a caracterizar porque tienen ya sea la forma icosaédrica y la forma helicoidal, ¿no? La forma icosaédrica generalmente es donde se va a encontrar el material genético, esta forma es la que lo va a proteger, y luego cuando ya llegue a su célula huésped para poder infectarlo, a partir de esta forma helicoidal, pues va a ser claro, entonces es mucho más fácil hacer célula huésped, ¿no?, a las bacterias, básicamente, que son sus principales huéspedes de los bacteriófagos. ¿Preguntas, chicos? Nos falta una clasificación. Nos falta la clasificación de Barlow. La clasificación. La pesadilla. A mí me parece más fácil Baltimore que la taxonómica. La familia. Esta es la última clasificación, les decía, es una clasificación más actual que se tiene sobre los virus, y esta clasificación se hace en base a los diferentes tipos de material genético que existe en torno a todos los virus, ¿no? Entonces decíamos que los virus se van a clasificar en cuanto a su material genético en virus de ADN, acá ADN de cadena doble, ¿ya? Otro grupo es el virus de ADN pero de cadena simple, ¿ya? Acá tenemos otro tercer grupo, que es el grupo de virus que tienen como material genético al ARN, pero de cadena doble,
negativo. Hasta acá hemos visto ya 5 grupos diferentes de virus según Baltimore. Según Baltimore, la clasificación va ADN de cadena doble, ADN de cadena simple, ARN de cadena doble, ARN de cadena simple positivo, ARN de cadena simple negativo. ¿Ya? Estos son 5. Y hay otras 2 más. Las últimas 2 son, por ejemplo, ARN de cadenas simples, pero en sentido positivo, que van a tener dentro de su conformación de estructura unas enzimas propias de estos virus, ya que se llaman retrotranscriptases, ¿no? Esas son unas enzimas propias de los virus. Y tenemos también otro tipo de virus de cadena doble, son cadenas de ADN, ¿ya? Que van a tener ciertos segmentitos de porciones de ARN, ¿no? Que en una célula eucariota normal, ¿no? Ni siquiera procariota, no en ningún tipo de célula vamos a poder encontrar este tipo de material genético, solo en los virus, ¿no? Estas formas variables solo van a tener los virus. Ahora, también va a tener esta enzima propia de este grupo de virus, que son las retrotranscriptases. Entonces, la diferencia entre los primeros 5 grupos, es que estos primeros 5 grupos, ¿ya?, van a utilizar las enzimas del huésped para poder replicarse. ¿Ya? Estas primeras. Y estas últimas 2 van a usar sus propias enzimas, sus enzimas virales, que son estas retrotranscriptasas para poder replicarse, porque una célula huésped no cuenta con retrotranscriptasas dentro de sus enzimas. Entonces ellas mismas tienen que sintetizar sus propias enzimas. Entonces dentro de este material genético van a haber, digamos, codificaciones para que sintetice primero sus retrotranscriptasas y luego pues, puedan seguir su proceso de replicación. ¿Se entendió hasta acá? ¿Está fácil? Cadena doble, cadena simple, cadena doble, cadena simple, cadena simple, cadena simple, cadena doble. Todo que me parece inglés. ¿Se entendió más o menos? Así es, digamos, grandes rasgos para la clasificación de Baltimore. Ahora, para la replicación de los virus, todos los 7 grupos, lo que van a buscar dentro de sus formas primarias que tienen de ADN, van a buscar siempre llegar a formarse un ARN mensajero, formarse a un ARN mensajero, ¿ya? Por diferentes vías que van a tomar. Luego, en la próxima clase vamos a ver a detalle que cada uno de ellos es cómo llega a llegar a un ARN mensajero, porque ya el ARN mensajero es el que se va a ir a las mitocondrias de las células huéspedes para la síntesis de las proteínas, ¿no?, propias del virus, ¿no?, porque este ARN es del virus. Entonces va a sintetizar la célula huésped, va a sintetizar todas las proteínas para el virus, ¿no?, va a trabajar por él. Proteínas para su cápside, proteínas para sus glicoproteínas que se encuentran en los cromosomas o en las membranas, ¿verdad? Para sus enzimas, si estamos hablando de retrovirus, ¿verdad? Para todas las proteínas que se necesiten, se va a encargar de codificar este ARN mensajero, que es lo que busca las 7 formas de cada uno. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Creo que acá ya nos queda poquito. En cuanto a las estrategias virales, ¿no?,
capacidad de mutar tan fácilmente también hace que también el sistema inmune de alguna manera ya no lo reconozca, ¿verdad? Si cambia de morfología, cambia de forma, cambia de estructura, pues el sistema inmune ya no lo va a reconocer como tal. En cuanto a las mutaciones virales, vamos a encontrar tres básicamente. Las mutaciones que van a ser puntuales, en las que van a haber solamente secuencias puntuales cambiadas, ¿no? Van a ciertos puntos, en ciertos puntos. También tenemos otro tipo de mutaciones como la de inserción o deleción ya de fragmentos de material genético, ¿no? Que estamos hablando a lo mejor de 2 o 3 secuencias, ya sea que se inserten o que se pierdan, ¿verdad? Que se supriman. Y otro tipo también de mutación viral, estamos hablando de las reorganizaciones, en las cuales vamos a ver intercambios o saltos, ¿no? De material genético, ya sea del huésped al virus, ¿no? De ambos gemelos. Y hay otra estrategia viral que es la recombinación viral.